Buenas tardes a todos y bienvenidos en esta tarde helada, burgalesa, pero que la palabra de Dios nos va a llenar de calor. Pues comenzamos esta lección en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu para que nos llene de luz, nos abra el entendimiento y el corazón para acoger la palabra de vida que nos transforma, nos orienta y nos habita. Decimos todos la invocación al Espíritu que tenemos en la ficha. Ilumínanos, Espíritu Santo, transfigúranos, abre nuestros ojos para ver a Jesús, abre nuestros oídos para escuchar a Jesús. Ayúdanos a bajar a la vida de cada día llevando la luz del Evangelio. Comenzamos esta lección del segundo domingo de Cuaresma, del capítulo 17 de Mateo, versículos del 1 al 9. Como motivación, hemos elegido un texto del Papa Francisco del mensaje para la Cuaresma de este año, que precisamente hace un comentario al Evangelio, este segundo domingo de Cuaresma, que narra la transfiguración del Señor. Dice así el Papa: el Evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En este tiempo litúrgico, el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. Pues con esta invitación que nos hace el Papa, vamos a ir adentrándonos en este bello texto de la Transfiguración, que tiene un mensaje muy hondo y que tenemos que pedir la ayuda al Espíritu para que nos lo dé a comprender. Comenzamos a la espera de la palabra, con la lámpara encendida, el contexto en el cual Mateo nos ofrece este relato. Este relato de la Transfiguración es común y muy semejante en los otros sinópticos, en Lucas y en Marcos. Falta en Juan. Es señal de que este episodio tenía un mensaje importante para los primeros cristianos. Era una gran ayuda para superar la crisis que provocaba la cruz y el sufrimiento en muchos discípulos. Recordamos que cuando Mateo escribe este evangelio a las comunidades cristianas, están siendo perseguidos, ¿recordáis, no? Entonces, por eso esta temática. Para entender el relato de la Transfiguración tenemos que situarnos en el capítulo anterior de Mateo, el capítulo 16. Los evangelistas todos coinciden en presentar el relato de la Transfiguración seguido del anuncio de la pasión del Señor, ¿no? La pasión, muerte y resurrección y la Transfiguración, porque están unidos, están muy relacionados. El capítulo 16 de Mateo, versículo 13-18, dice así. Este es el episodio que precede a la Transfiguración. De llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Cuando Pedro oye esto, se pone a reprender a Jesús y le dice, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Este relato que nos narra Mateo en el capítulo 16, ahora, seguidamente, en el 17 comienza así. 6 días después de esto, tiene lugar la transfiguración. Aunque en la liturgia dice en aquel tiempo, en el Evangelio dice 6 días después. Yo explicaré después por qué esto no. La escena de la transfiguración tiene por objeto demostrar a los 3 discípulos más destacados del grupo que el destino del Mesías, enunciado por Jesús y que ha encontrado oposición por parte de Pedro, es el plan de Dios. Es la culminación de su reinado al que tendía todo el Antiguo Testamento. Recordad que Mateo escribe para los judeocristianos y siempre está tomando textos del Antiguo Testamento para ver cómo todo ello se cumple en Jesús, el Mesías que viene a dar plenitud a todo. Por eso estamos citando textos del Antiguo Testamento, porque es lo que hace Mateo para explicar la novedad que trae Jesús a los judíos, ¿no? A los judeocristianos, para los que escribe el Evangelio. Les demuestra la realidad y calidad de la vida que ha superado la muerte. Esto era novedoso para ellos. El reinado de Dios se manifiesta en el amor crucificado, pero ese no es el final, sino la resurrección, la gloria de Dios. El mensaje que Jesús dio a sus discípulos en la transfiguración, después de haberles anunciado su pasión y muerte en la cruz, fue por la cruz a la luz. Les muestra quién es el que va a morir y hace siempre referencia a la resurrección. En la transfiguración les va a mostrar la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién es ese que va a morir, a sufrir la pasión? La transfiguración da el sentido de la muerte y es anuncio de la resurrección. Y el Padre lo revela como su Hijo predilecto a quien debemos escuchar. Esta es una clave para entender el relato de la transfiguración. La otra clave es que este relato es una teofanía. Una teofanía es una aparición o manifestación de Dios en la vida humana y tiene un lenguaje propio del Antiguo Testamento. Este relato de la transfiguración está tejido con los elementos simbólicos aportados por las numerosas teofanías que se narran en el Antiguo Testamento y parece calcado del capítulo 24 del libro del Éxodo, en el que se narra la teofanía del Sinaí. Allí se dice que Moisés subió al monte con 3 compañeros, a Aarón, Nadab y Abihú, que los cubrió una nube y que desde ella Dios les habló el 7º día. Es también frecuente que se mencione en este contexto el fuego, el humo, el temblor de la montaña como símbolo de la gloria y el poder de Dios que se acerca a la tierra. Porque a Dios nadie lo vio, jamás, ¿no? Entonces, estos símbolos, estos fenómenos, de alguna manera expresan la presencia divina de Dios en medio del pueblo. Lo expresan a través de estos símbolos. Porque dice San Juan, repito, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha contado.
Jesús ha sido el revelador del Padre. Antes, en el Antiguo Testamento, se manifestaba a través de símbolos, de fenómenos, ¿no? La subida a la montaña de Jesús con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, no significa la exclusión de los otros 9. No debemos de interpretarlo solo como un privilegio. La idea principal es que va a ocurrir algo tan importante que no puede ser presenciado por todos. Son unos pocos. Dice que subieron a una montaña alta y apartada. La tradición cristiana, esta montaña, la ha identificado con el monte Tabor, que tiene poco de alto, 575 metros, dicen los especialistas, y nada de apartado. Los evangelistas usan el frecuente simbolismo de la montaña como morada o lugar de la revelación de Dios. La montaña es como, les sirve para contarnos y para expresar que Dios se revela. En toda teofanía siempre hay una visión y una audición. Se ve algo y se oye algo. En la visión y audición de la teofanía de la transfiguración hay 4 elementos que la hacen avanzar hasta su plenitud, y crescendo, ¿no? El primero es la transformación del rostro y las vestiduras de Jesús, como lo haremos después. El segundo, la aparición de Moisés y Elías. El tercero, la aparición de una nube luminosa que cubre a los presentes. Y el cuarto y final, la voz que se escucha desde el cielo. Mateo, que escribe para judeocristianos, utiliza elementos de las teofanías del Antiguo Testamento y presenta a Jesús como un nuevo Moisés que supera al primero. Lo hemos visto ya en otros relatos, recordáis el Sermón de la Montaña y demás, ¿no? Jesús aquí es reconocido por la voz como mi Hijo, el amado, mi predilecto. Quienes lo acompañan en el episodio teofánico son Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, toda la escritura sagrada de los judíos. Moisés representaba la ley y Elías los profetas. Después de estas 2 claves de lectura, vamos a leer la palabra. Vamos a proclamar la palabra que nos va a proclamar nuestro hermano Julián. Recordad estas 2 claves, ¿no? El anuncio de la pasión y es una teofanía. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se desaparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en que me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ir ahora comentando algunos párrafos para profundizar en este mensaje como tan hondo, ¿no?
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Como os decía antes, el simbolismo del monte como lugar de la presencia de Dios y comunicación divina, el monte alto no determinado, indica la manifestación divina. Subo a un monte alto, vale. Es la comunicación divina más importante que los discípulos van a recibir en el Evangelio. Si recordáis, en la lección anterior, el primer domingo de Cuaresma, el monte altísimo al que el tentador llevó a Jesús, ¿no?, era el de la manifestación del falso Dios a través de la gloria de todos los reinos del mundo. ¿Os acordáis que el diablo le llevó a un monte altísimo, le mostró los reinados, dice: todo esto que ves te lo daré si postrándote me adoras? O sea, es un Dios de poder, de tener, ¿no?, de poseer, ¿no? En cambio, en este monte alto al que Jesús lleva a los discípulos, se manifestará la verdadera gloria, la que procede de Dios vivo, capaz de infundir una vida que supera la muerte. Es distinto un monte al otro. Dice el relato: se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Mateo explica en qué consiste la transfiguración. Su rostro brillaba como el sol, ¿no?, y los vestidos resplandecían como la luz, ¿no? Todo este brillo, esta luz, expresa que estamos en la esfera de lo divino, ¿no? La nube luminosa, y además que hay como una paradoja, ¿no? Porque dicen que la nube los cubría, una nube luminosa los cubría. Recuerda esta luz, este brillo, el resplandor del rostro de Moisés, que también los vestidos resplandecían como la luz, y la nube luminosa. Fijaros, para esta experiencia que ellos tienen, ven el rostro luminoso, el rostro brilla como el sol, los vestidos luminosos como la luz, ¿no? Entonces ven algo. Los discípulos van a ver dos rostros. Aquí en la transfiguración van a ver este rostro luminoso, de luz, que refleja la divinidad. Pero van a ser también invitados después a contemplar otro rostro en Getsemaní, un rostro desfigurado por el amor. Ambos rostros están en relación. Este rostro de Getsemaní ha sido anunciado anteriormente, como leíamos en el capítulo 16, por el anuncio que Jesús les hace de la pasión. En el medio está la transfiguración. Después de la transfiguración vendrá la pasión, donde tendrán que contemplar el rostro sufriente de Jesús. Pero solo los discípulos podrán comprender la belleza de estos rostros después de la resurrección, ya que la cruz revela una estética pascual que tiene su fuente en el Padre. No es una estética como nosotros estamos acostumbrados a valorar la belleza, ¿no? Solamente a la luz del Padre y de la revelación comprendemos que el amor hasta el extremo queda el rostro desfigurado, porque es la entrega total de la vida por amor. En ambas oportunidades, tanto en Getsemaní como en la transfiguración, pueden ser testigos de aquella divinidad de Cristo que se revela en el misterio de su humanidad. Se ha llevado la humanidad hasta el extremo, hasta la entrega total. Seguimos. De repente se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Moisés y Elías, repito, representan la ley y los profetas que habían anunciado el reino de Dios y a los que Jesús viene a dar cumplimiento. Ellos hablan con Jesús, no con los discípulos. La ley y los profetas están orientados hacia la figura del Mesías. Moisés y Elías fueron dos hombres de quienes se dice que hablaron con Dios en el monte Sinaí.
Moisés en el Éxodo capítulo 33 y Elías en el libro primero de los Reyes en el capítulo 19. Ahora, en este monte alto, ante los discípulos, hablan con Jesús, el hombre Dios. Primero hablan con Dios y ahora hablan con el hombre Dios. Mateo hace siempre estas comparaciones, ¿no? El Antiguo Testamento con el Nuevo, para darnos a entender la identidad de Jesús como verdadero Hijo de Dios. Y por eso hay todas estas comparaciones. El estado glorioso de Jesús representa la condición definitiva del hombre en el reino de Dios. Era el objetivo del Antiguo Testamento y el cumplimiento último de las promesas. Dios nos ha hablado en su Hijo, al que hay que escuchar hoy. Y esto lo dice muy bien San Juan de la Cruz, que no lo podía explicar más, ¿sí? Que dice San Juan de la Cruz. Dios nos lo ha dicho ya todo en su Hijo, y se ha quedado como mudo, porque ya no tiene nada más que decirnos. Si queréis saber algo o entender algo, miradle a Él, escuchadle a Él. Por eso que todos los místicos nos llevan siempre mirarle, escucharle, a esta experiencia de la visión y de la audición, porque Dios nos lo ha dicho ya todo en su Hijo. Pedro entonces tomó la palabra, es Pedro siempre el que habla, y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro se siente bien ahí, ¿no? Y se quiere quedar ahí. Su propuesta enlaza la visión con la fiesta de las chozas, que tenía un fuerte carácter mesiánico y nacionalista, ¿no? La fiesta de las chozas nos recuerda cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, que habitaban chozas, ¿no? Y también una villa sedentario era la fiesta de las tiendas, la fiesta de la recolección de los frutos. ¿Vale? Pedro ha reconocido el mesianismo de Jesús, pero no quiere que éste se separe de las categorías del Antiguo Testamento. No reconoce la verdadera identidad de Jesús. La actividad de Moisés y Elías se caracterizó por su violencia contra los enemigos de Dios y su pueblo. Recordar a Moisés cuando baja del monte Sinaí y ve al pueblo que está adorando al becerro de oro, que rompe las tablas y bueno, hace una masacre, ¿no? Lo mismo Elías, ¿no? Cuando mata a todos los sacerdotes de Baal. ¿Os acordáis? Vale. Pedro quiere asegurarse de que Jesús va a realizar su mesianismo en la línea de las profecías del Antiguo Testamento, que atribuían a la obra del Mesías las ideas de fuerza, poder, desquite y gloria. Tiene esa idea, ¿no? De que Jesús va a ser el nuevo líder, ¿no? Que va a expulsar a todos los que están dominando al país y ellos se van a sentar pues, en los tronos, ¿no? Y esa no es la idea de Dios. El plan de Dios es otro. Dice, con su propuesta muestra Pedro que sigue pensando con las categorías de los hombres. Porque cuando Jesús le anuncia la pasión, dice, lejos de ti, Jesús, no te va a pasar eso. Jesús le dice, apártate, Satanás, porque el plan de Dios no son tus ideas. Que todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escuchad. Este es como el centro, ¿no? Dice, la nube es símbolo de la presencia divina. Y hay una paradoja en el texto, si os dais cuenta, ¿no? Dice, una nube luminosa los cubrió con su sombra. Nube luminosa los cubrió con su sombra. Es nos quiere decir que Dios se manifiesta, lo vemos, pero no lo vemos. Se manifiesta, pero no lo vemos. Se manifiesta y se oculta a la vez. Dice San Juan de la Cruz, Dios es presente y trascendente a la vez. No podemos atraparlo, aferrarlo, ¿no? Sabemos que está, pero no lo podemos aferrar. La nube es símbolo de la presencia divina. Es la gloria, el resplandor de Dios que cubría el santuario. Ella revela y oculta a Dios, que solo es perceptible en su palabra. Solo es perceptible en su palabra. Se le oye, pero no se le ve, pero sabemos que está. El capítulo 40 del libro del Éxodo, versículo 34-38, nos dice parecido. Dice, la nube cubrió entonces la tienda del encuentro
y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella, y la gloria de Yahvé llenaba la morada. En todas las marchas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento en espera del día en que se levantara, porque durante el día la nube de Yahvé estaba sobre la morada, y durante la noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel. Así sucedía en todas sus marchas. Nos está contando cómo el pueblo siente la presencia de Dios que le acompaña en forma de nube durante el día y de fuego durante la noche. Por eso aquí Mateo utilizará el mismo simbolismo para hablar que una nube luminosa los cubrió con su sombra. Es la presencia divina que los está cubriendo con su sombra. Como son judeocristianos, comprenden muy bien todo esto. ¿Me explico, no? La voz de la nube repite ante los 3 discípulos las palabras que resonaron en el bautismo de Jesús y que señalan su unicidad. El mismo Jesús, en el bautismo, se abrió el cielo, es otra teofanía, ¿no? Se abre el cielo, aparece una paloma, o sea, se ve algo y se escucha la voz, ¿no? Este es mi Hijo amado. Este Jesús que inicia el anuncio del Evangelio, la buena noticia, es el mismo que ahora en la transfiguración se le reconoce y el Padre lo reconoce como Hijo de Dios, el mismo Jesús. Ningún personaje del Antiguo Testamento puede compararse con él, pero aquí en la transfiguración añade el imperativo, escuchadle a él. Tiene mucho contenido este escuchadle a él. Jesús sustituye a Moisés integrando en sí la figura del prometido profeta escatológico. En el capítulo 18 del libro del Deuteronomio se habla de este profeta escatológico que va a venir al final de los tiempos. Este es Jesús, y ya no va a venir ningún otro más, porque con Jesús ha venido a dar cumplimiento y plenitud a todo. La única voz que hay que escuchar ya es la suya, es la de Jesús, ¿no? El Antiguo Testamento queda relativizado, así como Moisés y Elías no dirigían la palabra a los discípulos, así estos no deben escuchar más que a Jesús. El Antiguo Testamento conserva validez solo en cuanto sea interpretado desde la realidad de Jesús, o sea, compatible con su enseñanza. Jesús es el único legislador, maestro y profeta. Pero para ellos eran judíos, ¿no? Nosotros es muy fácil decir esto, pero aquellos eran judíos. Dice, la palabra, dirá Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad. Aquí. Como en el Sinaí, Dios se manifiesta en la nube y habla desde ella. Sus primeras palabras reproducen exactamente las que se escucharon en el momento del bautismo de Jesús, cuando Dios presentaba a Jesús como su siervo. Pero aquí se añade un imperativo, escuchadlo. La orden se relaciona directamente con las anteriores palabras de Jesús que han provocado tanto escándalo en Pedro. Este escuchadle, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que Jesús había anunciado a Pedro? Que él debe ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día, y que esa era la voluntad del Padre. La idea y pensamiento del Padre. Eso es lo que hay que escuchar. Que Pedro no lo quería escuchar. Eso es lo que hay que escuchar. Y con la dura alternativa entre vida y muerte que ha planteado a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Este es el mensaje que hay que escuchar. Que el Mesías tiene que padecer, sufrir, entregar su vida por amor, y que quien quiera seguirle, tiene que seguir el mismo camino. Esto es lo que hay que escuchar, que es fuerte, ¿no? Y para eso los lleva a un monte y nos da esta experiencia luminosa, positiva de Dios, ¿no? Para alentarlos en el camino de la entrega, para alentarlos en el camino de lo que va a venir después.
La raíz del mensaje del Evangelio de hoy está en proponer a Jesús como la presencia de Dios entre los hombres. Por eso hay que escucharlo. Su humanidad llevada a la plenitud es palabra. Escuchar al Hijo es transformarse en Él y llevar una vida como la suya. Es decir, ser capaces de manifestar el amor a través del don total de sí. Eso significa escuchar a Jesús. Es transformarse en Él y llevar una vida como la suya. Ser capaces de manifestar el amor a través del don total de sí. Eso significa escuchar. Escuchadlo. No se trata de tener la antena dirigida al cielo para esperar de allí unas palabras, ¿no? Se trata de descubrir la voz de Dios hoy día en el grito de cada uno de los seres humanos que encontramos en nuestro caminar. La plenitud del ser humano está en la entrega total, en cualquier circunstancia, en la dicha o en el sufrimiento. O sea, la felicidad está en la entrega, tanto en la dicha como en el sufrimiento. Nos dice el Papa Francisco: este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Dice, Jesús es el Hijo hecho siervo, enviado al mundo para realizar a través de la cruz el proyecto de la salvación, para salvarnos a todos nosotros. Su adhesión plena a la voluntad del Padre hace su humanidad transparente a la gloria de Dios, que es amor. La gloria de Dios es amor. No es una cosa ahí, es amor. La gloria, cuando se habla de la gloria de Dios, es el amor de Dios, porque Dios es amor. La consigna para los discípulos y para nosotros es esta: escuchadlo. Escuchad a Jesús, Él es el Salvador, seguidlo. Escuchar a Cristo lleva a asumir la lógica de su misterio pascual, ponerse en camino con Él para hacer de la propia vida un don de amor para los demás. Esta es escuchar. Contemplar como escuchar, ¿no? Los discípulos escuchan la voz del Padre. El gran desafío para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, es decir, para nosotros, será aprender a escuchar la voz de Dios en medio de otras voces. Cuando el Padre habla, invita a escuchar al Hijo amado, al predilecto. La diferencia esencial entre oír y escuchar radica en la resonancia que la voz tiene en el corazón y en los sentidos. No puedo oír mucho, ¿no? Puedo oír noticias, puedo oír acontecimientos, puedo oír ruidos. Otra cosa es escuchar. Oír normalmente no toca la sensibilidad humana y mantiene al ser humano al margen de los acontecimientos. Pero escuchar, como capacidad contemplativa, abre en el corazón espacios de búsqueda y discernimiento. ¿Recordáis? Nos dice en el libro del Éxodo también que Dios escucha el clamor de su pueblo y por eso envía a Moisés a salvarlo, ¿no? Dios escucha el sufrimiento de su pueblo y nosotros estamos invitados también a escuchar el latido de nuestro mundo, ¿no? Y dejarnos afectar. Eso es escuchar, cuando yo me dejo afectar, cuando eso que acontece no lo oigo como una cosa de tantas, sino que me dejo afectar. Y cuando me dejo afectar, surgen unas preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? No indiferente, no permanecer indiferente, sino que puedo hacer. Lo poquito que pueda hacer, si escucho. Al oír esto, los discípulos caen de bruces, llenos de espanto. O sea, tiene varios sentidos esto, ¿eh? Uno, pues sí, pues porque la presencia de lo divino asusta al hombre, que se siente empequeñecido. Y la escena es insólita, los discípulos preferidos de Jesús, caídos por tierra, llenos de miedo, sin atreverse a reaccionar ante la voz de Dios. Es verdad, tiene mucho miedo y se expresa en ese gesto de caer de bruces a tierra.
expresan el miedo a morir por haber recibido un oráculo divino según la creencia del Antiguo Testamento, que quien veía o entraba en contacto con la divinidad moría, ¿no? Es el temor reverencial divino, ¿no? Jesús, que lleva en sí la presencia divina, se acerca a ellos y los toca, como tocaba a los enfermos y a los muertos. Los invita a levantarse, como había hecho con la hija de Jairo. Levantaos, no temáis. La actuación de Jesús es conmovedora. Se acerca para que sientan su presencia amistosa. Los toca para infundirles fuerza y confianza. Y les dice unas palabras inolvidables. Levantaos, no temáis. No tengáis miedo a venir a mí. No tengáis miedo a escucharme a mí. No tengáis miedo siguiéndome. En muchos relatos del Evangelio aparece también Jesús diciéndonos no tengáis miedo, ¿no? ¿Recordáis el episodio de cuando van en la barca zarandeada por las olas, ¿no? La tormenta del mar? Jesús se aparece, creen que es un fantasma y dice, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Después de la muerte, en la crucifixión de Jesús, los discípulos están atemorizados, escondidos. Jesús entra con las puertas cerradas, no tengáis miedo, ¿no? Muchas veces Jesús nos dice a nosotros también, no tengas miedo. Abandónate con toda sencillez en el misterio de Dios. Tu poca fe basta, no te inquietes. Si me escuchas, descubrirás el amor que yo te tengo. Escuchar a Jesús es seguir sus pasos, identificarse con su vida y su destino. La voz del Padre confirma la identidad del Hijo, y en consecuencia, en base a lo que ven y escuchan los discípulos, saben que el seguimiento de Jesús implica algo más que un discipulado. Se trata de hacerse hijos en el Hijo en toda su radicalidad. Este es el mensaje de Evangelio. Hijos en el Hijo en toda su radicalidad. O sea, seguir a Jesús implica asimilarse totalmente con su vida y su destino. Ver y escuchar, o sea, contemplar, ver y escuchar, hoy día para nosotros, los rostros y las voces de nuestro tiempo. Quien ha contemplado el rostro del Hijo y ha escuchado la voz del Padre, no puede permanecer indiferente ante los rostros y las voces de nuestro tiempo. Somos llamados a contemplar los rostros y escuchar las voces de quienes sufren todo tipo de marginación, de violencia, a escuchar el silencio de los que no tienen voz, a escuchar a las víctimas de todo tipo, ¿no? De las guerras, de la miseria, de las ideologías, de los fundamentalismos, de todo lo que acontece. No voy a descender a detalles porque me alargaría mucho, pero todos tenemos muy en cuenta todos los acontecimientos que escuchamos últimamente, ¿no? Escuchar tantas víctimas que hay, ¿no? Toda contemplación debe poder traducirse en un compromiso real. Quienes quieran contemplar con amor un rostro humano podrán descubrir una belleza evangélica, aquella que no luce, que no cotiza, que no es publicable en los medios de comunicación y en las redes sociales, aquella belleza que no vende ni provoca atracción. Quienes asuman la invitación del Padre a escuchar al Hijo amado podrán ser testigos de un Jesús de Nazaret que se sigue transfigurando en muchos rostros desfigurados por la hipocresía, el sinsentido, el poder, la corrupción, todo lo que queráis añadir aquí. Rostros que hacen visible la belleza pascual del rostro del crucificado. Repito, esta belleza es distinta a los patrones de belleza. Y ya termina el relato, dice que cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Bueno, los discípulos han necesitado la transfiguración, pero los hombres están abajo en la tierra, en la historia, y Jesús les invita a bajar como una especie de vocación. Han de saber ver la identidad de Jesús en lo humano de cada día.
conclusión, voy a resumir un poquito todo, porque ha sido muy extenso. El texto nos está mostrando la realidad de Jesús tal como la captan Pedro, Santiago y Juan, que son los tres jefes más importantes de la comunidad de Jerusalén después de la resurrección. Jesús es el Hijo amado, el predilecto, y debemos recordar que ellos no entendieron a Jesús hasta después de la experiencia pascual, que es cuando se escribe este relato. El sentido del texto es doble. Por una parte, muestra lo que hay en Jesús. En Jesús hay mucho más de lo que se ve. Es el Hijo de Dios. En él está el Espíritu, el mismo de los profetas, el mismo de Moisés. Es el Hijo predilecto. Por eso hay que escucharlo. Está mostrando lo que hay dentro de lo que nosotros llamamos la realidad. El mundo de lo divino, que no es visible, pero es lo más importante de lo real. Con este texto entendemos que la muerte de Jesús es un paso a la realidad definitiva, su salida de esta realidad provisional de esta tierra. Y la resurrección muestra la realidad definitiva de Jesús, después de triunfar de la muerte y de la condición humana que nosotros conocemos. Este episodio no está contado en beneficio de Jesús, sino como experiencia positiva para los apóstoles. Después de haber escuchado a Jesús hablar de su pasión, de su muerte, de las duras condiciones que les impone a sus seguidores, tienen tres experiencias complementarias. Ven a Jesús transfigurado de forma gloriosa. Se les aparecen Moisés y Elías y escuchan la voz del cielo. Esto supone una enseñanza creciente. Al ver transformados su rostro y sus vestidos, tienen la experiencia de que su destino final no es el fracaso, sino la gloria. Al aparecérseles Moisés y Elías, se confirman en que Jesús es el culmen de la historia religiosa de Israel y la revelación de Dios. Jesús es el revelador del Padre. Al escuchar la voz del cielo, saben que seguir a Jesús no es una locura, sino lo más conforme al plan de Dios. Esto es un poquito lo que he tratado de resumir, porque es muy profundo, muy denso, y ahora yo pido al Espíritu que os inspire y os haga comprender lo que cada una tiene en su realidad personal, este mensaje que le diga algo, ¿no? Porque a todos nos toca. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en cada uno produce aquello que Dios quiere. Como resonancia de todo esto, un momentito de silencio, voy a poneros una canción que habla de esto, que la han puesto nuestros amigos de Sevilla, José Manuel Montesinos y Paqui Alonso. Y así hacemos un poquito de silencio y interiorizamos como toda esta experiencia que es muy fuerte. Contemplad el rostro de Cristo que se transfigura radiante. Este es mi Hijo el amado, escuchadle. ¿Quién pudiera alzar unas chozas por siempre en la cima extasiarse? Este es mi Hijo el amado,
hay que pasar el Calvario antes que la gloria se alcance. Este es mi Hijo el amado, escuchadle. Golgota y Tabor, cruz y gloria, fuego del amor más brillante. Este es mi Hijo el amado, escuchadle. Como respuesta a la palabra, os hemos puesto aquí algunas preguntas, pero que cada una tiene que escuchar en lo más profundo de su corazón aquellas preguntas, aquellas sugerencias que le hace el Señor, ¿no? Pueden ser estas: ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿La lees? ¿Rezas con ella? ¿Alimentas tu fe? ¿Te ayuda a conocer y amar más al Señor? ¿Cómo es una persona transfigurada? ¿Vives transfigurado o desfigurado? ¿Cómo transfigurar la vida de la gente que te rodea? ¿Cómo es tu fe? ¿Te moviliza? ¿Te cambia la vida? Estas u otras, ¿no? ¿Cómo orar la palabra? Podemos leer todos, que tenéis en la ficha esto, que está aquí, ¿no? El punto 5. Todos. En la oración encontramos nuestro verdadero ser. Tú eres mi Hijo amado. Todos somos personas transfiguradas, aunque a menudo lo desconocemos. La transfiguración es un acontecimiento de oración. Necesitamos desarrollar nuestra capacidad de admiración y de contemplación para ver a las personas y a las cosas más allá de lo meramente superficial. Ayúdanos, Señor, como Pedro, Santiago y Juan, a bajar a los caminos de la historia con el rostro radiante y la luz en las manos para anunciar y hacer presente la buena noticia de tu reino. Y contar al mundo la nueva manera de vivir, testigos. Pues podemos finalizar esto diciendo que la oración nos lleva a contemplar los rostros desfigurados y a escuchar las voces de quienes sufren por distintas causas. El encuentro con el Señor nos lleva a contemplar también los gestos solidarios de quienes creen en un mundo más fraterno y una iglesia nueva. Toda contemplación lleva al compromiso. Hay personas que todo lo que tocan o el ambiente en el que viven lo transforman. Transfiguran la vida y los problemas en un clima de paz, la incertidumbre en confianza y serenidad. Transfiguran el odio en respeto y amor, la indiferencia en acogida, la enfermedad en fuente de reflexión y aceptación de la propia finitud, la desesperación en esperanza. ¿Te animas a ser como estos? Feliz Navidad. Que el Señor nos dé la fuerza para